Vamos. A ver. Bienvenidos a una nueva máster de esta noche. Un poquito va a ser muy distinta a lo que se ha planeado en otros aspectos respectivos. ¿A qué me refiero? Que prácticamente va a ser una máster casi improvisada de comentarios a menú para estudiar de una manera muy brutal y rápida y recordando cosas importantes acerca de algún tema en específico a tomar en cuenta sobre el temario respectivo de, en este caso, morfofunción, que ya mañana le vamos a dejar un cachito a biología celular, o tal vez hagamos un 50-50 en sí. Si bien los planes era pues prácticamente durante todos estos días, por esa sorpresita que ha habido de los temas y que no sabemos qué hacer y que si hacemos esto, prácticamente ha alterado todo lo que yo quería hacer ahora con respecto a muchas cosas en sí. Es más, ni por comentarios se podría decir en sí. A ver, voy a mutear un ratito. Ah, admitir. A ver, vamos. Entonces, sugerencias. A ver, una buena opción es ir a darse un tour rápidamente por un tema muy ampliamente conocida por muchos de nosotros, en lo que es... Uy, ay madre mía, casi voy a caer la tableta. Vale. Ah, al tema más conocido por todo el mundo. ¿Cuál es el tema más conocido por todo el mundo? Introducción al cuerpo humano. No, mentira, que si nos ponemos a dar una clase de introducción al cuerpo humano, todo el mundo se va porque dicen, todos ya lo sabemos, estamos tan aburridos de escuchar el mismo tema. No sé, sugerencias. Que yo me estaba decantando por hablar un poco de articulaciones, un poquito de tejido nervioso, un poquito de médula espinal, tal vez un poquito de sistema muscular, como no, tejido óseo. ¿O quieren que vayamos viendo así pasando rápidamente las hojas a puntos que hay que estar teniendo en mente siempre como unos datos curiosos o en sí? Obviamente no se puede repasar toda una materia en una noche, es imposible, ni trasnochándose. ¿Qué sugieren? Mm, yo sugiero ver algunas cosas puntuales de articulaciones, al igual que de tejido óseo y quizás alguna parte de sistema muscular. Ya, a ver, vamos primero con esa partecita, a cosas que rápidamente uno podría recordar y siempre estarles recalcando a ustedes, a cada uno de ustedes. Así que, bueno, no les voy a pedir que ustedes se vayan a ninguno de sus textos porque no vale la pena. Simplemente dedíquense a ver, visualizar en sí. Vale, entonces, nuevamente, muy buenas noches a todos los que están llegando a este punto de reunión. Nuevamente, pues en una máster un poco distinta y diferente que ya está siendo grabada para ser subida posteriormente, ¿no? Al canal. La anterior clase de ayer ya está subida, les voy a mandar el enlace más tardecito que me olvidó mandarles justamente ahora y esta vez sí lo voy a cargar ahora esta clase después de ser grabada inmediatamente. Bueno, entonces ya, a ver, aprovechando en una cosita. Bueno, asuman que ustedes están ahorita en qué? En lo que vendría a ser descansito para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, como no tenemos tantas ansias de descansar,
Muy bien, y queremos siempre estar conectados con lo que es un punto de reunión para estar repasando cosas o escuchar a alguien hablar acerca de recomendaciones muy importantes sobre temas. Fuera del estudio, pues siempre hay que tener una cosa. ¿Qué cosa? Bueno, estamos hablando del tema de articulaciones. A ver, a comentario simple y por experiencia propia hay que saber una cosa. Articulaciones, por historia, es un tema que siempre resulta ser muy rentable en el curso básico. Es más, en la última convocatoria el tema de articulaciones ha sido el tema más preguntado, seguido pues por un poquito de sistema muscular y además el nivel tisular y el tejido óseo que siempre han estado ahí respectivamente. Bueno, recuerda, nosotros en articulaciones no podemos irnos a pelear preguntas de test sin saberse el 9.1, porque el 9.1 es tan subestimado por muchas personas y realmente se comete un error enorme. ¿Por qué? Porque el 9.1 prácticamente es la llave de todo el tema en sí. Que me tengo que saber cómo es la definición de artrosis y demás tonterías. No, eso no. Lo que yo me tengo que saber muy bien es esto que está aquí abajo en sí. Recuerda que este video está siendo grabado y cuando tú lo podrías ver en una retransmisión, lo puedes pausar el video y entonces puedes marcar tus puntos si es que algún punto te falta en sí. Recuerda que lo que está marcado en este video no es prácticamente la verdad absoluta. Algún otro subtítulo, algún otro enunciado, párrafo o frase también puede ser considerado por tu importancia. Así que si ves en el criterio de marcar algún punto más para ti, muy bien. Listo. ¿Qué me tengo que saber de las articulaciones? Tengo que saberme la clasificación desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista fisiológico. Y está bien facilito porque desde el punto de vista anatómico solamente me tengo que fijar dos criterios básicos. ¿Cuáles son los dos criterios básicos? Fijarme del material en el que se encarga de conectar a ambos huesos y fijarme si tiene o no lo que se conoce como la cavidad sinovial. Desde ese punto de vista voy a tener estos tres tipos de articulaciones que vamos a marcar de color amarillo para resaltar. Las llamadas articulaciones fibrosas, las articulaciones cartilaginosas y las articulaciones sinoviales. Recuerda, dos de estas, la primera y la segunda, no contienen cavidad sinovial. Y la tercera, justamente por ahí, siempre se le llama así respectivamente, ¿no? Articulación sinovial. Además que recuerda que las fibrosas están unidas por tejido conectivo denso y regular y las cartilaginosas lo están hechas por material cartilaginoso respectivo. Además, recuerda aquí que te estoy presentando una joya de corona que lo vas a ver un poquito más abajo, relacionado con el tipo de articulación llamada diartrosis. Claro que sí, porque desde el punto de vista funcional, las articulaciones son las llamadas las artrosis, 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 porque todo termina en artrosis, trosis, trosis. Sin movimiento, movimiento escaso o leve y movimiento libre. Ahí está la joya de corona de todo este tema, una ley aplicada a varias preguntas de examen que te puede ayudar a ti a sacar la verdad. Recuerda que todas, muy difícil de leer esas palabras, todas las diartrosis automáticamente son articulaciones sinoviales, por ley directamente dicho en sí. Es decir, que todas las articulaciones que podrían realizar un movimiento amplio, un movimiento libre, prácticamente tienen que tener cavidad sinovial respectivamente en sí. ¿Vale? Además, con eso tú te permites irte a un punto muy importante. ¿Cuál? Recuerda una cosita. Articulaciones está dentro de los temas de morfofunción cuyas tablas te dan vida. Esas tablas para ti son muy importantes el de dominarlas. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando antes todo esto era pampa, cuando nosotros manejábamos la séptima edición en clases preuniversitarias, a los alumnos siempre se les pedía que hagan esto, el 9.2. Es decir, que se hagan un cuadro de resumen para sintetizar todo lo que ahora la 15ª edición ya te lo ha hecho, te lo ha ahorrado el trabajo prácticamente en sí. Lo siento por los garabatos que están anotados acá, pero de ustedes deben estar más elegantes sus queridos libros en sí. Prácticamente este libro es prácticamente de un estudiante más de prepa, ¿no? Que yo simplemente ahí me considero un estudiante más que está ahí pues estudiando algunas cositas respectivas de los libros y que pues está descubriendo cosas nuevas junto con sus queridos amigos en el aula. Tú te tienes que saber esta tabla. No te puedes ir a un examen de articulaciones sin saberte esta tabla. Además, no es que me tengo que ponerme a memorizar que la sutura dice que es una superficie articular y unida y me tengo que memorizar que clasificación funcional es sinartrosis, anfiartrosis y el ejemplo es la sutura coronal. No. Todo lo que yo leo adelante en las articulaciones acerca de qué?
de los subtítulos donde me mencionan primero los 3 tipos de articulaciones anatómicas, la fibrosa, las cartilaginosas y las sinoviales, que es la base de lo que está hecho este libro. Después, cada subtítulo de estas está hablando de las suturas, la sindesmosis y las membranas interóseas. Ahora, por definición, todo lo que aquí me están diciendo en este punto que es la descripción, prácticamente la misma teoría me lo vuelve a reconfirmar en sí. Una advertencia que siempre se les hace a los alumnos es tener en cuenta una cosa. Cuidado al leer las preguntas de examen, porque fácilmente lo único que hacen en las preguntas es cruzarte la información. Hagamos un ejercicio. Mira, el cartílago epifisiario pertenece a las articulaciones cartilaginosas. Esta consta de material conectivo, es decir, un disco de fibrocartílago plano y ancho. ¿Verdadero o falso? ¿Te has dado cuenta cómo acabo de construir una pregunta? Y si no, mira cómo construyo otra pregunta tan fácil. Las sínfisis pertenecen a las articulaciones cartilaginosas. Estas constan de un centro de crecimiento del cartílago hialino. No es en sí una articulación. ¿Verdadero o falso? ¿Se están dando cuenta cómo muy fácilmente se puede construir preguntas de test simplemente mezclando los conceptos, haciendo que ambas preguntas que se les ha hecho sean falsas? O cuidado con otro punto respectivo. Muy fácil. Recuerda una cosa. Pregunta de examen para ti. La articulación que se encuentra entre la primera costilla y el manubrio esternal pertenece a las articulaciones fibrosas. Es decir, es una sutura. ¿Verdadero o falso? ¿Te das cuenta cómo se pueden armar varias preguntas de examen simplemente combinando las definiciones respectivas? Por eso una persona tiene que saber esto, que no lo sabe, la tabla es su resumen, pero tiene que centrarse en qué, en saber el nombre de la articulación, su clasificación, la descripción anatómica que hace el libro, su clasificación funcional y acordarse de un ejemplo que se ha encontrado dentro del cuerpo humano respectivamente en sí. Además, eso es prácticamente la estructura del libro. Esta tabla que está metida acá, la 9.2, porque tú sabes que tu libro empieza dándote un recorrido por las articulaciones fibrosas. Después pasas a leer ¿qué cosa? Las articulaciones cartilaginosas y después entras en las articulaciones sinoviales. Obviamente en las articulaciones sinoviales el libro se tarda un poquito más. ¿Por qué? Porque la anatomía de las articulaciones sinoviales es tan amplia por sus estructuras incluso accesorias que contienen en sí. Por eso el libro le da varias páginas respectivas a estar leyendo más o con mayor cantidad de tiempo respectivo. En cambio, hasta que llegas a las articulaciones cartilaginosas, pasas demasiado tiempo rápido en sí. Aprovechando que estamos en lo que es las articulaciones sinoviales, no te vayas a olvidar de qué. De un elemento tan simple y sencillo, asociado con un líquido amarillento claro y viscoso muy parecido a la clara de huevo crudo, llamado el líquido sinovial en sí. Bueno, ¿qué otras cosas más nosotros nos podemos acordar? Después de ver la parte anatómica de las articulaciones sinoviales, el libro te da otro vocabulario, lo que está prácticamente contenido en ¿qué? En mi PDF del 284 hasta aproximadamente el 288, es decir, vocabulario. Si en algo se caracteriza esa regla de oro que se te presenta en el tema de articulaciones, es decir, que todas las articulaciones sinoviales son diartrosis, es decir, que ellas van a tener un movimiento amplio que tiene un nombre específico en sí. Tú sabes que los movimientos corporales que realiza el cuerpo humano, tomando el punto de vista de las articulaciones, puede ser clasificado en 4 grandes familias: los movimientos de deslizamiento, los movimientos angulares, los movimientos especiales y lo que vendría a ser la rotación. Si tú te pones a leer todas esas páginas que te he mencionado, todo va a terminar siendo resumido en este cuadro, el 9.1. ¿Qué es lo mínimo que tú tendrías que tener a recordar respectivamente? El significado de cada uno de los movimientos respectivos. Es tan fácil hacer una pregunta de acá como cada año se lo hace, como ponerte que, por ejemplo, el acto de hacer la supinación es hacer un movimiento hacia arriba de una parte del cuerpo humano. O, por ejemplo, preguntarte sobre si la pronación es realizar un movimiento del antebrazo que rota la palma en sentido posterior. Ahí te vas a dar cuenta que cuál es la realidad de estudio que debes manejar en sí.
una realidad que te fuerza a estudiar de principio a fin todo el tema respectivo en sí. No puedes olvidar frases respectivas, no puedes saltar subtítulos respectivos porque te van a preguntar literalmente del libro. Como escuchaba hablar un viejo amigo, ¿no? Que por qué en prepa no hacemos guías, no hacemos libros propios, porque el libro es lo único que tú tienes que saberlo muy bien en sí. Hola, Saida. ¿Qué comentario tienes? Que no es No, no necesario entiendo levantar la todo. mano. Que no es necesario levantar la mano. Prendan su micrófono y ya ahí dicen un momentito, un ratito y de esta partecita que podremos ver de esta partecita. Sí, porque a veces no estamos hablando de una teórica común y corriente. Claro, en las teóricas nosotros leemos, ¿no? Las frases completas, los subtítulos, marcamos, anotamos, respondemos. Claro, ahorita no nos va a dar el tiempo en sí. Claro que después de aprenderse los movimientos, eso sirve para esto, para todo este subtítulo, para el 9.6, porque en los tipos de articulaciones sinoviales, todo resumido en esta imagen, ya vas aplicando el sentido común para decir una cosa, el tipo de movimiento que realiza una articulación con los ejes respectivos en sí. Por recomendaciones, acuérdense una cosita en sí. El tema de articulaciones, si no tuviera esta última parte que te habla acerca de qué, de cada una de las articulaciones sinoviales más famosas que tiene el cuerpo humano, yo por estándar y por experiencia siempre recomendaría una cosa. A ver, es una locura aprenderse todos los ligamentos estructurales. Es más, consideramos a veces una pérdida de tiempo porque a veces no se pregunta con mucha frecuencia. Es más, recuerda una cosa, pase lo que pase en el curso básico, el curso básico se lo aprueba haciendo una estrategia de examen. Obviamente nuestro deber como profesores es mostrarles los temas por completo, que prácticamente el programa está diseñado para eso, los 5 meses. Avanzar los temarios por completo respectivamente. Y dentro de ellos, siempre estarles mostrando por lo mínimo los subtítulos más importantes, porque entendemos la realidad. Un postulante no puede saber pues todo el libro respectivamente. Si ni siquiera nosotros como médicos dominamos a pleno el libro, ¿cómo podríamos exigir saber tanto a nuestros queridos postulantes? Pero estamos en el deber de exigir lo mínimo que tendrían que saber para aprobar el curso básico, que eso ya es otra historia. Agradecemos que el curso básico no se aprueba con 90, con 80 de nota, porque ahí sí sería una verdadera carnicería. Agradecemos que se aprueba con 51 puntos, y 51 puntos es una nota alcanzable perfectamente con un poquito de preparación respectiva en sí. Recuerda estudiarte muy bien la articulación de la cadera con respecto a cada uno de sus componentes respectivos en sí, con la disposición respectiva que lleva cada una de ellas. Recuerda un punto importante, en las imágenes que tiene la articulación de la señora cadera, y más que todo, la que ahorita la vamos a ver, la joya de la corona, la señora articulación de la rodilla, tienes que acordarte que esta articulación está muy finamente anclada por ligamentos tanto en la cara anterior como en la cara lateral, medial e incluso en el compartimiento posterior. Es más, por mínimo, si me cuesta aprenderme tanto los ligamentos, yo me podría quedar por lo último en el par de ligamentos intracapsulares más importantes que tiene la rodilla, de los cuales incluso se hizo una máster de memes respectivos, el ligamento cruzado anterior. Por ese dato de oro específicamente hablado, que tantas veces se lo ha preguntado dentro del curso básico respectivamente en sí. Que el LSA y el LSP, donde directamente tendrían que tener una extensión respectivamente en sí. Vale, sobre ello mismo, no podría irme de este señor tema sin hablar acerca de quién, de sus joyas de corona, acerca de qué, de sus enfermedades respectivas, como en el caso de este parcito. Obviamente a la gota y a la artritis gotosa no la podemos dejar por detrás, pero no es una enfermedad tan frecuente. ¿Cuál es la tontera? Lindo sería que el curso básico siempre nos pregunte las preguntas más frecuentes o las enfermedades más frecuentes. ¿Por qué? Porque nuestra práctica nos sirve. Lo vamos a ver en muchos pacientes a lo largo de nuestra formación, pero sabemos que el curso básico te puede preguntar
cosas que pueden ser útiles, cosas que pueden ser no útiles, basura de relleno o cosas realmente importantes. Tengo que saber muy bien la diferencia entre lo que es la artrosis y en lo que es la famosa artritis reumatoide respectivamente en sí. A saber principalmente qué cosa. Pues que la señora artrosis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones respectivas, donde el señor cartílago articular se va desgastando paulatinamente y gradualmente. Eso a consecuencia principal de la edad, pero también a consecuencia de lo que vendría a ser el aumento del peso. Por eso ahí abajo está mencionado que las articulaciones que soportan peso son las principales en ser afectadas, principalmente articulaciones de la extremidad inferior, cosa muy distinta de esta otra enfermedad que tiene un origen de características autoinmunes, el cual se denomina la señora artritis reumatoide respectivamente en sí, ¿no? En acá el sistema inmune se carga el propio cartílago articular y las membranas articulares en sí. Además, aquí abajito, el libro te menciona las dos diferencias principales comparando la artritis reumatoide con la artrosis. Recuerda, la artrosis afecta articulaciones grandes, en cambio la artritis, articulaciones pequeñas en sí. Y por otro lado, el origen respectivo, que una es degenerativa y la otra es autoinmune respectivamente en sí. Que con la gota, que ha sido justamente una de las preguntas recientes de convocatorias, hay que acordarse que nosotros tenemos esta cantidad excesiva de ácido úrico, que no es muy buena idea tenerlo en exceso, porque prácticamente tiende a acumularse en articulaciones, unirse al sodio y formar estas sales de urato, que prácticamente inflaman las articulaciones principales de las extremidades inferiores, sobre todo a nivel de la base del dedo gordo en sí. Pero ten cuidado que también puede ir a otras estructuras como los riñones y a las orejas respectivamente. Hago una pausa. ¿Qué parte quisieran ver de las señoras articulaciones? O si me he saltado algún subtítulo de recomendación, pues quisieran escuchar esto. O si algún subtítulo piensan que podría ser recomendable estudiar, pues estoy dispuesto a comentarlo rápidamente. El tema del sistema muscular es prácticamente el tema más loco que tiene morfofunción. ¿Por qué? Por las tablas. Además, es un mensaje que siempre se les ha dado históricamente a todos los estudiantes y muy pocamente escuchado por simplemente algunos cuantos, que justamente para ello les ha alcanzado para aprobar justamente el curso básico. La persona que sea lo suficientemente, no sé si inteligente o tonta a la vez, de quererse memorizar todas las tablas de músculo para un examen de admisión, cuya probabilidad por el nerviosismo que se presente en ese día sea prácticamente de hacer un borrón y olvidarse todo lo que es músculos en el momento del examen, es tiempo perdido en sí. Por lo mínimo, siempre se les exige una cosa: reforzar aspectos importantes de las generalidades del sistema muscular, haciendo también un cuidado especial en quienes, en las señoras tablas de patologías respectivas, porque estas sí tienen que ver con algún tipo de problema específico en sí. Así que un consejo de conejo enorme para ustedes en el tema del sistema muscular. Si ustedes están visualizando actualmente mi querido PDF, un muy buen consejo de conejo es que ustedes por lo mínimo profundicen su lectura desde la página 348 hasta la señora página 353 de su lector PDF. Eso significa llegar hasta esto. Beneficios de la elongación, que ya ha sido preguntado en la anterior convocatoria del curso básico. ¿Qué significa que tengo que estudiar? Fácil, me tengo que estudiar estas señoras imágenes cuya teoría está perfectamente descrita en el texto. Tengo que entender conceptos muy básicos porque a veces no es que me van a preguntar dónde está la inserción del esternocleidomastoideo, dónde está o cómo es su mecanismo de acción, o que me van a estar preguntando prácticamente sobre los músculos de la pared abdominal o los isquiotibiales o los músculos estabilizadores de la pelvis.
me pueden preguntar algo tan simple como lo que es concepto de origen, de inserción o de vientre. Y si no, a tener más cuidado con las definiciones de lo que es el sistema de palancas. Es más, en la página oficial de Prepa tienen ustedes un video de cómo es la descripción específica del sistema de palancas. Y además, el sistema de palancas es tan simple y sencillo que nosotros con solo ver una imagen podemos refrescar muy rápidamente. Recuerda, un sistema de palancas siempre juega con 3 puntos respectivos, llamados el esfuerzo, el punto de equilibrio y la resistencia. Recuerda que el esfuerzo siempre va a ser representado por ¿quién? Por el músculo, porque es el que trabaja combustionando el ATP para realizar el movimiento respectivo y hacer mover una estructura. En cambio, la resistencia es prácticamente la carga, es el peso de algún objeto o algún segmento del cuerpo humano que tiene que ser movido o desplazado de un sitio al otro. El punto de equilibrio es simplemente un punto que puede ser o puede actuar de un punto intermedio entre ambos componentes o podría ser prácticamente un punto clave de distribución de la fuerza respectiva. Nosotros de una manera simple y sencilla tenemos 3 tipos de sistemas de palancas, las de primera, segunda y de tercera clase. Recordemos el mensaje de oro que siempre nos hemos llevado acá. Nosotros tristemente al ser tercermundistas tenemos una abundante cantidad de palancas de tercera clase, donde por definición vemos ¿qué cosa? Que es el esfuerzo el que está más cerca del punto de equilibrio, muy distante a lo que vendría a ser ¿qué cosa? La carga. Por lo tanto, por definición y principio físico, cuando el esfuerzo se encuentra más cerca del punto de equilibrio, nosotros trabajamos con desventaja mecánica. Muy contrario a lo que es hablar acerca de una palanca de segunda clase. ¿Por qué? En una palanca de segunda clase, como tú lo estás observando, lo que es la carga o la resistencia está más cerca de ¿quién? De un punto de equilibrio. El esfuerzo está más lejano aún. Por definición, cuando en un sistema de palancas es la carga, la resistencia que está más cerca al punto de equilibrio, prácticamente este sistema puede operar con una ventaja mecánica respectivamente en sí. La palanca de primera clase, el chiste se cuenta solo. ¿Por qué? Porque es el punto de equilibrio el que está en el centro, es decir, está justo al medio de tanto el esfuerzo como la resistencia. Y según quién en alguna situación se encuentre más cerca, este sistema puede operar tanto con ventaja como con desventaja en sí. ¿Qué rayos es la ventaja y la desventaja mecánica? Está fácil. Entiende el mecanismo de función de estos 3 objetos de la vida real. Una palanca de tercera clase se lo simplifica utilizando ¿qué cosa? Una pinza para sostener objetos respectivos o un lápiz. O, si tú te has ido a comer sushi, ya odiarás o amarás lo que son los palillos chinos, ¿verdad? Yo prácticamente odio. Yo siempre cuando voy a un restaurante de estos, yo me pido cubiertos porque no lo puedo. Yo no puedo comer con palillos chinos. Me pido un tenedor porque prácticamente soy tonto y pues no puedo sostener prácticamente los alimentos con los palillos chinos. Pero mira, estos operan bajo un sistema de tercera clase. ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio, que es justamente donde tú depositas tus deditos para oprimir, que es el punto, mejor dicho, donde están convergiendo los 2 extremos de la pinza, están muy distantes de lo que vendría a ser la carga. Justamente en este punto, que es donde tú colocas tus deditos, es donde haces el esfuerzo, donde está tu querida barra de sushi respectivamente, haces que el esfuerzo esté más cerca del punto de equilibrio. Por lo tanto, tienes que trabajar más para que no se te caiga tu bolito de sushi o lo que estés comiendo respectivamente. Muy distinto es manejar una carretilla. ¿Por qué? Si tú te has fijado, cuando por ejemplo los señores constructores, los maestros albañiles, van a comprar por ejemplo ladrillos o cementos, ¿qué es lo que hacen? Prácticamente las bolsas de ladrillo o de cementos los van apoyando. ¿Dónde? Que no lo ponen acá. Siempre lo van llevando ¿dónde? Al extremo más cercano. ¿Hacia dónde? Hacia el punto de equilibrio. Es más, ellos pueden cargar mucha cantidad de peso, haciendo a veces un esfuerzo mínimo. Por lo tanto, obviamente ellos se benefician, aunque no lo sepan, de un principio físico que es lo que se conoce
es la famosa ventaja mecánica respectiva en sí. Una tijera donde el punto de equilibrio está justo al centro de donde tú pones el esfuerzo con tus dedos o el objeto a ser cortado, o como en el libro te hablan, el sube y baja, ¿verdad? Donde el punto de equilibrio sigue al centro. Eso va a depender entonces de cuán fuerte sea cada una de estas fuerzas respectivas. Además, recuerda una cosa muy importante, que nosotros cuando vemos músculo esto se vuelve una clase de física. ¿Por qué? Porque se habla de fuerzas. Existe un par de fuerzas que siempre están involucrados en influir en un punto de equilibrio para producir un movimiento. Es más, como principio físico, tú sabes que si las fuerzas una fuerza, que se opone al movimiento y otra fuerza que quiere que las cosas se muevan son iguales, prácticamente tienden a neutralizarse respectivamente. Recuerda una definición muy simple, hablando justamente de ello. Nosotros hablamos acerca de ¿qué? De que la resistencia es una fuerza que prácticamente se opone al movimiento, no quiere que nada se mueva. En cambio, lo que se conoce como el esfuerzo es una fuerza que más bien sí quiere que haya movimiento respectivo en sí. Ambas fuerzas están actuando sobre lo que se conoce como el punto de equilibrio respectivamente. Si ambas fuerzas son iguales, se neutralizan y no existe movimiento. Pero si alguna de las otras supera, pues este tiende a existir respectivamente. No te vayas de músculo sin saber acerca de qué, de curiosidades básicas acerca de definiciones de palabras de vocabulario, como por ejemplo lo que es la definición de un músculo agonista, de un músculo antagonista, de un músculo sinergista respectivamente. Y ya por último, si toda esta parte está tan aburrida acerca de lo que es la patología muscular que tú sabes que a lo largo de todas estas tablas hay pequeños recuadros que te van hablando acerca de qué, de algún tipo de procedimiento a realizar o algún tipo de patología que adentra al por qué tendría que aprenderme dichos músculos respectivos y que a veces son muy comunes en la sociedad como lo es la hernia inguinal, yo sí estaría tan aprovechado de decir, no tengo mucho tiempo y tengo que repasar cosas ahora puntuales y jugármela a esperar a que me vengan a una pregunta respectiva, me centraría en la patología de la última parte. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, que no es propiamente dicho una enfermedad, es una complicación, es una de las pocas emergencias que hay dentro del sistema de traumatología, que es el síndrome compartimental, producto de ¿qué? De una escayola mal puesta, un vendaje muy opresivo que genera una compresión prácticamente de las extremidades, haciendo ¿qué cosa? Que se requiera un procedimiento quirúrgico de urgencia como lo es la fasciotomía, porque si no llevaría prácticamente a la necrosis de todo el tejido que forma tanto la extremidad superior como la extremidad inferior de un paciente respectivo. Esos serían los puntos que vendría yo a repasarlos directamente en sí, en última instancia, en el tema de músculo en sí. Han hablado sobre lo que vendría a ser ver cosas acerca de qué, del señor tejido óseo. El tejido óseo es una muy buena opción para empezar tus inicios o para dar tus primeros pasos antes de ver el esqueleto del cuerpo humano en sí. Es más, en esta primera parte estaba el blooper de la pregunta de examen que se hizo este año acerca de los señores astronautas y los señores atletas respectivos en sí. El 6.1 te da un repaso acerca de qué. De lo que ya las tablas del tema 1 de morfofunción ya te había hablado en sí. ¿Qué podemos rescatar del 6.1? Este dato muy importante que viene a ser de los números que hay que saberse en el propedéutico para varios temas respectivos. 18% del peso corporal humano y el esqueleto alberga el 99% de todo el calcio respectivo en sí. ¿Por qué es tan importante saber la estructura de un hueso? Porque prácticamente esta es una vieja confiable, sobre todo estos tres, de la estructura básica de cualquier hueso largo del cuerpo humano. Aplica para el húmero, para el fémur, para el radio, el cúbito, la tibia y el peroné, o incluso para las falanges respectivamente del cuerpo humano. Mucho más importante es saberme esta parte respectiva, el 6.3, porque en el 6.3 me hablan acerca de qué. Una ley muy simple y sencilla al hablar de qué, de que tejido óseo. ¿Qué es el tejido óseo? Fácil, el tejido óseo es una forma de tejido conectivo. Vale, ¿cuál es la ley? Hablando un poco de nivel tisular de un tejido conectivo,
que un tejido conectivo, esta mañana hemos visto en biología celular, y ya nos han hablado de eso también, ¿no? En el tema 1. Un tejido conectivo tiene dos elementos. Tiene que tener fibras y además tiene que tener, ¿qué cosa? Perdón, tiene que tener células y tiene que también tener su matriz extracelular. Cuidado con estos porcentajes de la matriz extracelular del hueso, porque ya han sido preguntados también varias veces durante el curso básico respectivamente. Y su perfecta organización para formar cristales minerales calcificados que dan origen al hueso respectivamente. Ten cuidado que las células del tejido óseo son, creo que, de las células más fáciles de comprender y de saber respectivamente sus puntos respectivos. Ten cuidado que la diferencia entre un osteoclasto y un osteoblasto es una letra, pero al final de cuentas, el que esté en una pregunta de examen mal escrito, que dudamos que esté mal escrito a propósito, siempre está con la intención de la pregunta, porque obviamente no es lo mismo la función de un osteoblasto que un osteoclasto, te haría errar prácticamente esa pregunta respectiva en sí. Ten cuidado, esta imagen que la tienes acá, que si da pues la oportunidad mi libro lo va a cargar, acerca del tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso, prácticamente en sus diferencias están varias preguntas de examen respectivo. Recuerda la ley de la vida de los huesos. ¿Cuál es esa ley de la vida? Fácil, el tejido compacto siempre está protegiendo al tejido esponjoso. Eso significa que el tejido esponjoso siempre es profundo y el tejido compacto es superficial. Recuerda que el tejido compacto está organizado en estas unidades denominadas ostionas. En cambio, el tejido esponjoso está organizado en estas unidades llamadas trabéculas respectivamente en sí, en cuyo interior se encuentran la médula ósea respectivamente, tanto roja como amarilla en sí. Además, recuerda un dato de curiosidad que te habla acerca del esqueleto. A saber qué cosa, que tu esqueleto en una disposición general es 80% hueso compacto y 20% esponjoso. Recuerda que el hueso tiene dos caminos para formarse respectivamente, en un tipo de osificación en cuyo objetivo es simplemente transformar membranas en tejido óseo, llamada intramembranosa. En cambio, en la otra, el objetivo es transformar cartílago en hueso respectivamente. Cada uno atraviesa diversas etapas, pero al final concluye formando lo que son los huesos del cuerpo humano. Los huesos embrionarios que están listos para crecer, desarrollarse y posteriormente en la vida adulta tener, ¿qué cosa? Un crecimiento perfecto. Ten cuidado que te lo he anotado ahí un ojo enorme en este subtítulo, porque históricamente ya ha sido preguntado en las dos últimas convocatorias, porque obviamente en la anterior edición no estaba tan ampliamente desarrollado el crecimiento de un hueso. Recuerda, un huesito puede crecer tanto a lo largo como a lo ancho. A lo largo, el hueso o la estructura responsable de hacer crecer al hueso longitudinalmente se conoce con el nombre de placa epifisiaria, la cual, como tú ya lo estás viendo en esta parte, tiene diferentes zonas de cartílago, cuyos condrocitos tienen una estructura característica. Y estamos hablando de, por ejemplo, pequeños condrocitos. Estamos hablando de condrocitos dispuestos en pilas de monedas, condrocitos dispuestos en columnas y, por otro lado, condrocitos muertos y calcificados respectivamente en sí. Recuerda que la placa epifisiaria no dura para siempre, es más, años, que hay que tener cuidado, que en las mujercitas por los 18 años y en los varones en los 21, esta placa tiende a cerrarse, a osificarse y transformarse en una estructura que se encuentra dentro de la metáfisis de varios huesos largos, la famosa línea epifisiaria. En cambio, con respecto al crecimiento en espesor, este ya tiene otro chiste respectivamente. ¿Hablando de qué? De esta imagen respectiva, la cual nos lleva a qué? Al señor periósteo. Recuerda una regla clave de tejido óseo. ¿Cuál es esa regla clave? El periósteo sirve para hacer crecer al hueso a lo ancho. En cambio, la placa epifisiaria sirve para hacer crecer el hueso a lo largo respectivamente. Cada uno con una forma distinta de hacer las cosas en sí. Bueno, ¿todo para qué? Para hablar acerca de
enfermedades que tienen que ver con el remodelado óseo. Según este par de subtítulos te están contando una cosa, que todo el tiempo la mayoría de tus huesos, si no es que casi todos, o algunas con mayor cantidad y otras con menor, todo el rato la matriz ósea se está remodelando, depositando huesos nuevos y quitando huesos totalmente viejos. ¿Por culpa de quién? O perdón, ¿patrocinado por quién? Por los osteoblastos y por los osteoclastos en sí. Que hay desórdenes de enfermedades como la enfermedad de Paget o la osteoporosis, las hay respectivamente en sí. Recuerda, dentro de las señoras vitaminas, está una vitamina como disco rayado que ha sido preguntado y es más, en el último simulacro de primer parcial ha entrado como una pregunta de test. Recuerda que la vitamina C sirve para sintetizar una proteína que empieza por la letra C, que es prácticamente la base estructural del tejido óseo respectivamente, ¿no? Un 30% aproximado de la matriz extracelular del hueso está conformado por fibras de colágeno, como en esta parte de tu texto, tu querido libro se encarga de hacerte conocer respectivamente. ¿Vale? Entonces, ay, ¿qué pasó? Que no me ha querido cargar la página. Pues quería mostrarte justamente esto, que es lo que nos hemos pasado hace ratitos. El 15, 30, 55. 15A, 30C, 55S en orden alfabético o en una progresión de 15 más 15 más... Bueno, no somos tan exactos, ¿no? 30 más 15 no son 55, pero es más o menos la relación cabal a tener, ¿qué cosa? Un 100% total de lo que es la fibra respectiva. La vitamina C sirve para sintetizar a este señor respectivo. No me puedo ir de tejido óseo también sin saber una cosa que es muy útil en dónde, en lo que vendría a ser el sistema endocrino, porque aquí hay que hablar de dos hormonas muy importantes llamadas la hormona paratiroidea y la hormona calcitonina, puestas ahí en negrita respectivamente. Recuerda, los niveles de calcio normales en una persona son de 9 a 11 miligramos por cada 100 mililitros. Eso significa que cuando el calcio se me va a disparar por encima de 11, se me va a activar una hormona conocida con el nombre de calcitonina. En cambio, cuando mis niveles de calcio estén por debajo de 9, se me va a activar otra hormona llamada parathormona. Recuerda que el objetivo de la parathormona es elevar el calcio del paciente. En cambio, el objetivo de la calcitonina es disminuirlo. Cada uno haciendo efectos opuestos, antagónicos, como te lo dice el sistema endocrino, haciendo que el tejido óseo se remodele de alguna manera adecuada para uno u otro camino respectivo. Ten cuidado, el hueso puede romperse y eso es lo que se le llama fractura, que como pregunta de test ya han sido habladas varias de estas preguntas respectivas sobre los diferentes tipos de fractura básico que tiene el señor hueso en sí. Hago una pausa. Quiero que se den cuenta de una cosita. Miren, si se han dado cuenta, ¿qué horas son? Ya van a ser las 9 de la noche en una hora de simple charlatanería, ni siquiera de un estudio profundo del temario. Esto es un mensaje muy importante para quienes, para los queridos estudiantes que por primera vez se van a postular al curso básico en sí. La querida Facultad de Medicina, y me duele un poquito en esa parte, obviamente con este año y afuera un poco del tema de pandemia, va a invitar a los estudiantes a sus clases presenciales dentro de la facultad de cada uno de los temas respectivos del curso básico. Habrán escuchado hablar de sus compañeros repitentes, que obviamente esas clases son muy parecidas a estas. Muy parecida a esta, que prácticamente eso es lo que ha pasado, ¿no? En menos de una hora, casi estamos nosotros, yo, asumiendo que estamos repasando un tema, lo que en la realidad podría significar que tal vez no, porque se está viendo algunas cosas o muy superficialmente o cosas de un lado para el otro, yéndome de un tral para otro lado, de un subtítulo a otro. Y como dirían pues muchos de mis estudiantes y estos, si no lo saben hasta ahora, pregúntenles a los de segunda instancia. Te van a decir, los profes saltan de subtítulo en subtítulo, que a veces ni siquiera un subtítulo lo leen por completo, lo avanzan por completo, ya parece que están en el inicio y ya están en el vocabulario final, cerrando el tema, y yo ni siquiera me he dado cuenta que estábamos llevando tal tema en sí. Eso es lo que pasa en la facultad con el programa, ya importa si es antiguo o el nuevo que va a dar en sí. Eso es un punto a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente por eso las clases se dan durante 5 meses, porque en los 3 meses no se puede hacer mucho respectivamente. Y por eso nuestro objetivo
es siempre carrear temas en orden y por completo respectivamente. Quisiera pedir algún comentario de algún punto más quizá en específico o ir quizá a otro tema más para aprovechar estos últimos 15 minutos. Nada. Pues bueno, entonces como no hay nada, nosotros vamos a dar por cerrado pues prácticamente esta clase con un simple comentario más. Quiero que aprendan una cosa, que al final de cuentas se puede aprender hasta de todo. Miren, necesito que ustedes hagan una pequeña reflexión ahora mismo, que esta clase lleva 45 minutos, que es una de las más cortas que se da. Pero eso es lo que a veces alguna vez se ha hecho cuando durante los cursos allá presenciales en el instituto. Miren, chicos, ¿se imaginan que todas sus clases fueran así? Obviamente los temas se avanzarían. Cada tema hasta en una clase lo podríamos dar los queridos profesores, que el tema 1 lo llevamos en una clase, en 2 clases quizá tardando mucho más. Es más, ni siquiera en las 3 horas que ustedes pasan allí en el instituto. Bastaría con una hora y media, comentando rápidamente los subtítulos, diciéndoles sí, que esta imagen hay que ver y demás cosas en sí. Eso es un engaño. Prácticamente tienes que leer todo el tema correspondiente porque tú sabes, los que ya han dado los simulacros de prepa no han sido pues cosas generales, que el profesor ha dicho que sí le he escuchado decir alguna cosa. Claro, habrá sido pues alguna pregunta, pero es que de 10 preguntas, una o dos serán pues preguntas que se mencionan en clase con los profesores allá en la Facultad de Medicina, cosas que a veces sí los he escuchado tantas veces y puedes sacar, pero el resto de preguntas, los que han dado los simulacros, saben que están escondidas ¿dónde? En la teoría del libro, está metida ahí entre los puntos respectivos. Puede ser cualquier frase, cualquier punto a ser cambiado con una palabrita o dejada así literalmente para que tú digas verdadero o falso. Por eso se requiere una preparación cuidadosa, una preparación bastante pues ardua de estar pasando clases todo el día. Y ustedes saben que tenemos ratones que están día y noche pasando clases, bueno, no día y noche, día y tarde. Es más, otros incluso pasan en un lado, otros están en otro lado, otros incluso en otros institutos van a pasar clases de tal a tal lugar, ahora a este lado, ahora a este lado, ahora en la noche incluso más estoy metido en tal lugares, incluso ahora mismo están conectados. Eso es el ritmo de estudio brutal que ya incluso en estas fechas se las tiene todos fijas en sí. Recuerden este sentimiento de, ¿cómo decirlo así? Ah, de incertidumbre. ¿Por qué? Bueno, pese a que la mayoría de alumnos que están conectados acá ya han visto todos estos temas cuidadosamente, quizá hay alumnos que todavía no hayan tocado ni siquiera lo que es sistema muscular o articulaciones. Y han dicho, ¿qué rayos ha hecho Daniel en estos 45 minutos? Parece que se ha puesto a charlar nomás de otras cosas, yendo de un lado al otro, y parece que no ha aprendido nada. Es más, se me han ido 45 minutos que podía haber aprovechado hasta en descansar. Quiero que se den cuenta que así van a ser las clases de la universidad y ya es una lección para que ustedes aprendan a seleccionar a qué cosas sí y a qué cosas no hacer caso a la Facultad de Medicina. Es más, yo siempre soy partidario de que el estudio nunca se lo debe hacer en equipo, se debe hacer un estudio solitario, porque con el silencio a veces aprendes también mucho más rápido y en las páginas puedes correr más rápido que escuchando a otra persona hablar. ¿Vale? Obviamente no vamos a volver a repetir este tipo de clases que son simplemente clases de enseñanza directa, no tiene conocimiento puro en sí. Bueno, salvo el que esté marcado ahí, si es que alguien está interesado con ver un poquito de lo que es pues la homeostasis del hueso, que bueno, va a quedar siempre grabado, entonces pueden ir subrayando algunos subtítulos pausando este video y ustedes pues ya lo podrían tener trabajado este señor subtítulo respectivo en sí. ¿Vale? Eso chicos, entonces por esta partecita, no sé si es que en este punto es el iluminado a alguien más repasar quizá un subtítulo único, o pues si no, vamos dando por cerrado esta pequeña clase y los dejo pues a ustedes repasando que muchos siguen estudiando, ¿no? Incluso durante la noche.
Pues listo, no les quito más tiempo, les agradezco pues su conexión.